Bueno, entonces, hoy vamos a ver el trabajo práctico 8, que es el de producción por montaje. ¿Sí? Espero que hayan dado en teoría, creo que dieron algo, un poquitito de teoría de montaje, ¿verdad? Pero igual... Sí, lo dimos. Lo dieron, bien. Igual ahí les comparto, les voy a compartir un material preparado al efecto. Y vamos a empezar a desarrollar el trabajo práctico 8. Vamos a hablar entre todo un poquitito a ver de qué se entiende por esto de producción por montaje. Vamos a definirla de alguna manera, seguramente ya lo habrán hecho en la teoría, pero bueno, lo vamos a refrescar. Voy a hablar las características que tienen estos tipos de producción. Si bien no voy a entrar en detalles, se las voy a mencionar así de modo rápido para que ustedes tengan los lineamientos para desarrollar el trabajo práctico. Sepan que detrás del trabajo práctico están todas estas cosas que vamos a hablar ahora antes. Vamos a desarrollar algunos ejemplos y voy a explicarlo a través de un breve ejemplo de producción o de fabricación de tijeras chiquito que les traje. Vamos a mencionar algunos otros ejemplos de producción por montaje para que no siempre digan el caso canónico, digamos, el de producción de autos. Vamos a ver cuál es la problemática que enfrentamos en estos tipos de producciones y de qué manera lo vamos a resolver en la práctica. Y voy a explicar el método de planificación de requerimiento de materiales, o más conocido como MRP. Y bueno, una vez cubierto todo esto, vamos a empezar a desarrollar los ejercicios prácticos, que creo que son 2 ejercicios. Lo que les voy a pedir es que tengan ahí a mano un lápiz y una hoja para ir tomando nota de las cosas que en cualquier momento tienen que estar tomando nota para no perdernos después cuando voy avanzando con el análisis. Bien, entonces, básicamente, ustedes se le habrán presentado este diagramita de producción por montaje. Y esto es básicamente la producción por montaje. ¿Sí? Es un tipo de producción que tiene algún tipo de similitud en cuanto al flujo, ¿no? Al grado de continuidad del flujo en el piso de fábrica. Tiene algún tipo de similitud con la producción continua, ¿sí? Y también va a tener algún grado de similitud, que seguramente habrán visto, en parte con la producción intermitente. Por eso la producción por montaje, ustedes podrían pensarla como está caracterizada por ese tipo de producción que encadena secuencias de procesos que van convergiendo a una línea de montaje continua. Y en esa línea de montaje se están ensamblando los productos terminados. El caso típico de esta producción, como ya les dije, es el caso automotriz y el tema de la cadena de montaje de Ford, con todo lo que seguramente ya han estudiado. Pero bueno, repito, este tipo de producción va a estar reuniendo características de la producción intermitente con características de la producción continua. Por lo tanto, va a agrupar las dos problemáticas. La problemática va a tener que ver con las problemáticas que ya vimos, de producción continua e intermitente, ¿no? Por eso va a ser muy difícil o va a ser complicado el tema del planeamiento, la programación y el control. Bien. Entonces, con esa idea en la cabeza, vamos a pasar a ver entonces cuáles son las características básicas de este tipo de producción. Pero recuerden, la idea es la misma. Está caracterizada por encadenar secuencias de procesos que convergen a esa línea, y en esta línea vamos a estar recibiendo parte o componente o piezas o conjuntos, ya sea de proveedores externos como de proveedores internos dentro de la propia empresa. Entonces esa es la idea básica. Otra de las características, o una de las características, además de la mencionada, de estos tipos de producciones, es que son las empresas que trabajan con líneas de ensamblado, y que las partes que vamos a ensamblar, o esos conjuntos, piezas, pueden provenir ya sea desde la propia empresa, fabricados internamente, o de pedidos a terceros, ajenos a la empresa. Por eso ahí veíamos en la figura inicial
¿sí? Cómo confluían, ¿sí? Las componentes, las piezas y los conjuntos, ¿sí? Todas confluyen a esta línea de montaje, ¿sí? Y estas partes, piezas o conjuntos, pueden provenir de proveedores internos, dentro de la propia empresa, o proveedores externos a la misma. Esa es la idea. La idea es lograr también a lo largo del proceso un flujo balanceado, como ya estuvimos viendo anteriormente, para la producción intermitente. Estas características de mano de obra, siempre recuérdenla, cuando hablo de medianamente intensiva y medianamente calificada, siempre recuerden compararlo con algún otro tipo de producción, porque si no, cuando lo leemos así en el aire no nos dice nada. ¿Sí? Cuando estamos comparando, por ejemplo, con la producción, no sé, por proyecto, producción por continua, sí podemos hacer este tema de comparar la mano de obra y afirmar que es medianamente intensiva, pero siempre medianamente intensiva o calificada siempre comparado con algo, ¿sí? Y ese algo es otro tipo de producción. Luego tenemos flexibilidad de la mano de obra, dependiendo del producto que fabriquemos, piensen en la elaboración automotriz, ¿no? Equipamiento particular y mediana tecnificación, dado que estamos desarrollando siempre el mismo producto. Gran diversidad de partes a adquirir, y aquí me aventuro a adelantarles que reside en parte la problemática de este tipo de producción. Ahora después lo vamos a aclarar bien, pero la gran diversidad de partes adquiridas, piensen ustedes en un despiece de un auto, por ejemplo, o el despiece de un termotanque o de otro, ahora vamos a ver ejemplos también. Piensen en el despiece de las partes, materiales, componentes, subensambles que forman el producto terminado auto, por ejemplo, el producto terminado termotanque. Entonces hay gran diversidad de partes que tenemos que adquirir. Y si tenemos que adquirir gran diversidad de partes, va a adquirir relevancia el tema de la gestión de inventario, tema que ya también vimos, ¿no? Y ahí tenemos otros diferentes plazos de entrega de los proveedores, va a ser también una característica que vamos a tener que tener en cuenta cuando desarrollemos la planificación, el planeamiento y el control. Recuerden los plazos de entrega, que eran lo que conocíamos como el lead time, y eso va a adquirir relevancia. Bueno, asociado a la gran diversidad de partes adquiridas, vamos a tener la compleja gestión del inventario, y acá reside el tema de la complejidad. Y la herramienta con la cual vamos a solucionar el problema de este tipo de producción intermitente, producción por montaje, es la mecánica o el sistema conocido como planificación de requerimiento de material. Y ahí están sus siglas en inglés y lo que significan en idioma inglés también. Eso es lo que lo pueden encontrar cuando lean algún material. Bien, estas son básicamente las características. Les digo algunos otros ejemplos de estos tipos de producciones, porque siempre en los exámenes van y lo primero que se les viene a la cabeza es la producción automotriz, y después le van a decir, bueno, dígame otro ejemplo que no sea automotriz. Bueno, por ejemplo, lo que vamos a ver en un ejercicio, fabricación de bicicletas, fabricación de juguetes, muñecas, las líneas blancas de electrodoméstico, ahí tienen muchos ejemplos, y un ejemplo de servicios, ya no de bienes, sino de servicios, lo podrían encontrar ustedes en aquel caso donde tiene una cafetería donde el cliente se sirve el producto, en este caso un desayuno o una merienda, ¿sí? Por eso pongo autoservicio para que entiendan el ejemplo desde el punto de vista de un servicio, ya no de un bien. Pero bueno, son ejemplos distintos al de la automotriz, para que lo tengan en mente si se enfrentan en un final con esta pregunta. Bueno, la problemática entonces. La problemática, como dije anteriormente, estaba asociada justamente con la cantidad de partes, componentes, elementos, conjuntos, subconjuntos o ensambles, subensambles que forman parte del producto terminado. Entonces, la compra de esas materias primas o insumos que se necesitan para la fabricación va a ser va a tener que ver con la problemática. Y esa problemática está básicamente asociada con cometer dos tipos de errores. Un error que tiene que ver con no poder finalizar el producto terminado debido a que calculé en defecto los materiales, las partes, los componentes, los subensambles para el producto final.
En ese caso va a aparecer un costo de oportunidad asociado con la ruptura de venta, por no poder proveer el bien al cliente, ¿no? Y ese costo de oportunidad puede tener un valor monetario, va a tener un valor monetario y va a tener un valor no monetario que puede ser estimado de alguna manera. El monetario, bueno, con la pérdida de ventas, con las ventas que no realicé al pedido del cliente, ¿no? Y no monetario lo puedo asociar por ahí con la pérdida de reputación, de credibilidad de nuestra empresa como consecuencia de no cumplir. Y en ese caso, nuestro cliente ya nos coloca en una posición de desventaja con relación a otros que él tiene, y bueno, para futuras relaciones vamos a estar en la cola de espera hasta que se equivoque en nuestra competencia y bueno, nos vuelvan a llamar a nosotros. Y el otro tipo de error es el de acumular inventario. ¿Qué quiere decir eso? Que compro tantas partes, componentes, subensambles o conjuntos de ese producto que voy a fabricar que me genera un sobrecosto en el sentido de que me quedan en inventario, con los costos asociados al mantenimiento del mismo que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, la problemática tiene que ver con eso, con que una pieza de menos que compro o una pieza de más me genera o bien ruptura de ventas, porque no puedo cumplir con la programación, o bien me genera costos de inventario por tener en exceso. Entonces, ¿cuál es la herramienta que vamos a utilizar nosotros para resolver esta problemática? Es la planificación de requerimientos de materiales o el MRP. El MRP es una herramienta que surgió para solucionar problemas de gestión de aprovisionamiento de materias primas para la producción, hasta que se convirtió de alguna manera en un gran sistema informático que integraba todos los módulos del negocio de la organización, y eso lo hacía siempre bajo una misma base de datos. Seguramente ustedes en materias como Contabilidad 5, sistemas de información, vieron todo el tema de bases de datos y de los sistemas ERP y muchos otros más. Pero bueno, lo que vamos a ver nosotros entonces nace en la Segunda Guerra Mundial para controlar, en Estados Unidos, para controlar la logística del ejército de Estados Unidos. Y al finalizar la misma, ¿qué pasaba? Estos sistemas, que en su principio, digamos, estaban reservados para cuestiones bélicas, estos sistemas se instalan en los sistemas productivos de las empresas dentro de Estados Unidos. Pero obviamente la utilización de lo mismo estaba limitado para aquellas empresas que podrían costear la adquisición de la tecnología necesaria para soportarlo de aquella época, ¿no? Pensemos que estamos hablando en los primeros ordenadores, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo, la evolución de los ordenadores y la introducción de este sistema de planificación de requerimiento de materiales hicieron que las empresas fueran reduciendo los inventarios de materias primas que tenían para llevar adelante sus procesos productivos. Principalmente porque lo que se empezó a hacer fue planear, ¿sí?, los requerimientos de materiales o de materias primas en base a la producción que yo estoy programando. Pero se entiende que antes de que aparezca este sistema, todo esto se llevaba a cabo a través de ficheros. Entonces yo para hacer frente a la demanda de los clientes, ¿qué iba a hacer? Y bueno, iba a comprar de más por las dudas, no me importa, no quería correr el costo de tener ruptura de venta, entonces compraba y tenía stocks de materia prima enormes. Por eso con la introducción de estos sistemas, donde estoy planificando, planeando, controlando de alguna manera la gestión del inventario, lo que hago es reducir esos inventarios, ¿no? Por eso digo que el origen de esta herramienta surge para solucionar esos problemas de materiales o materias primas. Ya para la década del 80, bueno, esto es lo que nosotros vamos a ver, el sistema de planificación de requerimiento de materiales o MRP, ¿sí? Ya para la década del 80, esta solución fue evolucionando hacia algo un poco más complejo, en el sentido de que empezó a ver cuáles eran los defectos que tenía el MRP, y surgió la planificación de la capacidad de manufactura, que en este caso
como bien lo dice la definición, se tienen en cuenta cosas o restricciones que no estaban tenidas en cuenta en el MRP1, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ahora voy a tener en cuenta las restricciones de capacidad de las máquinas, o sea, la capacidad de la planta, y las restricciones de capacidad de la mano de obra. Esa es una de las diferencias que van a surgir a medida que va evolucionando este método computadorizado, y esa solución tecnológica evoluciona hasta convertirse en este MRP2. Seguramente hablaron en teoría, voy rápido, también con este tema de la convergencia, ya no solo a dedicarnos a la mano de obra, a las capacidades o al proceso productivo, sino a expandirnos todo dentro de la empresa, gestionando todos los procesos del negocio en forma íntegra bajo la misma base de datos. Y eso es lo que es el Enterprise Resource Planning, que es esto de ERP. Por eso le digo, esto seguramente lo estuvieron viendo en sistemas de información. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Se entiende, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Qué es esto del MRP entonces? Lo que voy a empezar a hacer ahora es desarrollarlo, dar una introducción rápida, ver de qué se nutre este sistema de planificación de materiales y cuáles son las salidas. ¿Sí? Entonces, ya les puedo ir adelantando que para la confección de este sistema de planificación de materiales, me voy a estar basando en 3 grandes bases de datos dentro de las empresas. ¿Sí? La primera gran base de datos es lo que se conoce como el Plan Maestro de Producción, ¿sí? O el Programa Maestro de Producción. Esta es una de las primeras grandes bases de datos. Este plan de producción, o Programa Maestro de Producción, es básicamente un plan de producción detallado que va a establecer, con base en los pedidos de los clientes, o con base en los pronósticos de la demanda que la empresa realice, cuántos productos finales yo voy a demandar, ¿sí? Y en qué periodo de tiempo lo voy a necesitar. Entonces, repito, con base a los plan de producción, ¿no? O con base a los pedidos en firme de los clientes, o con base en proyección de la demanda de los clientes, yo voy a armar este programa maestro de producción. Con este programa maestro de producción, la empresa lo que va a obtener son grandes aportes, como por ejemplo la correcta programación de los artículos que tiene que fabricar y que se comprometió con el cliente para puntualmente entregarlos, y también una muy buena programación de la producción, con la que va a evitar, por ejemplo, la sobrecarga de las distintas estaciones de trabajo, distintas máquinas que tiene la empresa, y obviamente tratar de eliminar los tiempos ociosos, ¿sí? Que era una de las características que habíamos visto en la producción intermitente. Y de esta manera lograr de algún modo un eficiente uso de los recursos que contamos. Pero bueno, eso es importante, es una de las grandes bases de datos que nosotros tenemos que considerar cuando analizamos esta mecánica del MRP. Muchas veces a este programa maestro de producción se le suele añadir, y lo vamos a ver en el ejercicio 2 del trabajo práctico 8, muchas veces a ese programa maestro se les van a adicionar o se les va a agregar la demanda de los artículos que, si bien yo los utilizo para fabricar el bien que fabrico, el bien terminado, el producto terminado, los vendo como productos finales también. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Supongamos que yo fabrico bicicletas. Y yo las ruedas las utilizo para fabricar las bicicletas, pero también a las ruedas las vendo individualmente para otras bicicletas ya existentes, ¿entiende? Las vendo independientemente de la bicicleta que estoy fabricando. Entonces, esa demanda también las vamos a tener en cuenta. Toda esa información va a surgir del programa maestro que estamos analizando. Otra fuente de datos o base de datos que necesito conocer es lo que se conoce como la lista de materiales o la estructura del producto. Para el desarrollo del MRP, es necesario en todo momento tener en cuenta estos requerimientos de los productos. ¿Sí? Quiero decir, ¿cómo se compone el producto terminado? ¿Sí?
¿cuál es la estructura? ¿Cuál es el despiece de ese producto? Entonces, en esta base de datos, yo lo llamo base de datos, pero bueno, en esta información, en la lista de materiales, yo voy a tener que tener ahí bien detallada cuál es la secuencia en la que se va a fabricar y en la cual se van a ensamblar las materias primas, las partes que se compran y los subensambles que son necesarios para el producto, para terminar el producto que elaboro. ¿Mm? Entonces, esa es la idea. Y como consecuencia de eso, es importante que cualquier cambio que surja en el diseño del producto lo tenga constantemente actualizado. ¿Sí? ¿Para qué? Obviamente para poder cumplir con este programa maestro de producción, ¿sí? Que son los pedidos que me va a hacer el cliente. ¿Mm? Esa es la idea de esta gran tipo de información que necesito. Y por último, otra gran fuente de información que voy a necesitar para poder confeccionar el MRP viene dado por los registros de inventario. ¿Sí? En esos registros de inventario, básicamente va a ser una planilla que va a tener información con respecto a los componentes, partes, conjuntos, subconjuntos, subensambles que forman el producto terminado. Entonces voy a tener información de la descripción de ese componente, voy a tener alguna forma de identificarlo, y después voy a tener otro tipo de información, como por ejemplo si de esa parte, de ese componente, de esa materia prima, yo trabajo con stock de seguridad o no, y cuánto es, si existe alguna forma de calcular el lote cada vez que hago un pedido, la información importante y relevante que viene dada por el periodo de reaprovisionamiento o el periodo, o cuánto tardo en fabricarlo internamente ese producto, dado por el lead time, y la cantidad que actualmente tengo disponible en el inventario. Eso son toda la información que yo voy a poder contar en este tipo de información que voy a tener que requerir para confeccionar el MRP. ¿Sí? Por eso las transacciones de inventario tienen que estar totalmente actualizadas en todo momento para poder realizar esta mecánica, este método computadorizado que estamos analizando. ¿Y qué va a salir de todo esto? Lo que va a salir de todo esto, y bueno, van a salir los informes. Y estos informes vienen dados por dos tipos de informes. Órdenes de producción o órdenes de compra. Órdenes de producción en tanto y en cuanto los fabrique internamente dentro de la empresa. Y órdenes de compra siempre que se los estoy solicitando a un proveedor externo a la misma. Entonces, esto es básicamente, en primera instancia, lo que vamos a estar desarrollando en los prácticos. ¿Sí? Yo voy a tener información sobre el programa maestro de producción, voy a tener información del despiece del producto, y voy a tener información sobre los registros de inventario. Con eso yo voy a armar planillas, ¿sí? En las cuales voy a redactar informes que me van a dar información sobre cuándo emitir una orden de producción, cuándo emitir una orden de compra o cuándo emitir una orden de ensamble. Recuerden que en esto que les vamos a enseñar ahora, no vamos a tener en cuenta el tema de la capacidad. ¿Qué quiere decir? Yo voy a determinar que tengo que producir tanta cantidad de tantos productos en tal periodo de tiempo, y el supuesto que voy a estar haciendo es que yo cuento con la capacidad necesaria para realizarlo. Recuerden, ¿no?, que la capacidad de producción o la capacidad productiva es ni más ni menos esa cantidad de producto que yo voy a poder fabricar, no solamente productos, sino servicios. Piensen en el ejemplo de la cafetería, ¿sí?, que yo les di, que provee el servicio de desayuno y merienda. Entonces, la capacidad de producción es esa capacidad productiva, esa cantidad de producto, de servicio que yo puedo alcanzar con una estructura productiva dada, es decir, con unos costos fijos dados, y durante un cierto periodo de tiempo. Por eso es importante también el MRP2, ¿sí? Por eso es importante la planificación de los requerimientos de capacidad. Nosotros no lo vamos a ver eso, vamos a concentrarlo en el MRP1, pero sí es importante el MRP2 por el tema de ver la capacidad para determinarla, la capacidad, ¿sí? Para ver si necesito más capacidad o no. Y poder cumplir con el plan de producción que me propuse. Y obviamente determinar si es factible o no ese programa maestro de producción o ese plan de producción de acuerdo a la capacidad disponible que tengo actualmente. Pero bueno,
Eso no lo vamos a ver nosotros. Nosotros nos vamos a concentrar simplemente en el MRP1. Entonces, a modo de introducción al tema, lo que voy a desarrollar ahora es el ejemplo que les comenté de las tijeras. Lo que yo les recomiendo es, si ustedes quieren tener a mano lápiz y papel, si bien yo trato en todo momento de explicarles de dónde provienen las cosas, que lo tengan ahí como forma de ir interpretando lo que vamos haciendo. Bien, el ejemplo es este, el que vamos a ver. Recuerdan que una de las grandes bases de datos que yo precisaba o información disponible que tengo que tener para confeccionar el MRP1 era el tema de la lista de materiales o el despiece del producto. Bueno, acá tengo un despiece de un producto muy sencillo, y para complejizarlo acá le puse que voy a necesitar 2 tornillos para realizar la tijera. Pero bueno, vamos a exponer este caso práctico de fabricación de tijeras, ¿sí? Entonces, esta es la lista de materiales que compone justamente la tijera. Ustedes pueden apreciar ahí que yo lo dividí a esa lista de materiales en distintos niveles. Y esos distintos niveles tienen que ver con el grado de avance en el cual está el producto. Fíjense que acá esta tijera yo la voy a estar ensamblando, y para ensamblar esta tijera yo voy a necesitar 3 piezas principales, ¿sí? Voy a necesitar un lado derecho, y ahí le puse una codificación, le puse, si alcanza a ver, el código es D, por derecho, y esta parte, vamos a llamarla al lado derecho, yo lo voy a estar produciendo ya sea internamente dentro de la propia empresa, o se lo voy a estar comprando a un proveedor, o le voy a decir a un proveedor que me lo fabrique. Esa tijera también va a estar compuesta por un lado izquierdo que va a tener un código I, y que también se la voy a estar dando al mismo proveedor para que me la fabrique, o la voy a estar produciendo yo internamente. Y después vamos a tener otra parte que compone esa tijera, que son los tornillos, ¿sí? Que le voy a poner el código T. Y vamos a suponer que voy a necesitar un lado derecho para hacer la tijera, como vemos acá al lado derecho de la imagen. Necesito una pieza D para hacer la tijera, una pieza I para hacer la tijera, y necesito 2 tornillos, 2 piezas T para hacer la tijera. Un ejemplo muy sencillo, muy pavo, un despiece muy sencillo. Imaginen ustedes cuando se enfrentan con un auto. No van a hacer esta planificación. Va a adquirir un poco más de relevancia. Pero bueno, los efectos prácticos tratamos de abstraernos lo más posible en la realidad para que ustedes entiendan cómo funciona el MRP. Entonces yo tengo esta información. Tengo el despiece del producto dividido en niveles. El nivel 0 es el producto terminado, y el nivel 1 son las distintas partes, componentes o materias primas que forman el producto terminado. Cuando veamos el ejercicio 2 de la práctica, vamos a ver que vamos a adquirir un poquito más de complejidad, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Entonces, esta es la lista de materiales, la que tengo a la derecha. Acá lo tengo un modo más visualmente atractivo a la vista, donde tengo la tijera, el producto terminado. Fíjense que no hay packaging, no hay nada, y cada una de las partes o componentes con las cuales voy a ensamblarlo a esas tijeras. Si ya lo escribieron, ténganlo siempre presente. Bien, otra información importante, relevante, que yo necesito es el programa maestro de producción. Esto es el programa maestro de producción. Fíjense, el código del producto es tijera, yo lo había designado con las letras TG, las tijeras, y la información que me da el programa maestro de producción es cuáles son las necesidades brutas, eso NB son necesidades brutas, que yo voy a tener en qué semana. Entonces, el programa maestro de producción, ¿sí?, me dice que se necesitan fabricar 400 tijeras en la tercera semana, en la cuarta semana se necesitan 600 tijeras, en la sexta semana 800 tijeras, y en la séptima semana 300 tijeras. Esa es la información que me da el programa o el plan maestro de producción. Repito, voy a denominar NB a las necesidades brutas, y las necesidades brutas es la demanda de fabricación del producto terminado, tijera en este caso, ¿sí? Y obviamente van a corresponder al programa maestro de producción que estoy analizando. Vamos a suponer que es producto terminado, ¿sí?, que no hay productos intermedios o semi-terminados. Esto es el producto terminado, lo que estoy considerando. Muy bien. Bueno,
Acá vamos a empezar a hacer ya un poco de planificación. Fíjense que siempre voy a estar hablando de las tijeras, que es el producto final. Yo voy a estar adicionando la primera línea, repito de lo que está arriba, que era el programa maestro de producción. Pero ahora yo voy a agregar la primera línea de la primera fila, ¿no? Voy a agregar otras líneas para poder calcular lo que se llama la última línea, necesidades netas, NN. Yo voy a trabajar con el fichero de registro de inventarios, que era la otra gran base de datos que yo preciso, o información que yo preciso para confeccionar el MRP. El fichero de registro de inventarios, ¿sí? Nos va a indicar a nosotros que desde la primera semana yo tengo disponible un total de 550 tijeras en el stock. ¿Ven? Este 550, la D es de disponible. Yo tengo disponible 550 tijeras en stock. Y además, el registro de inventario me está indicando que yo siempre voy a tener que tener 50 en inventario. ¿Por qué? Porque trabajo con stock de seguridad. SS es stock de seguridad. O sea, la información del registro de inventario me dice que actualmente yo tengo disponible 550 tijeras. Y que dentro de esas 550 yo siempre tengo que tener 50 reservadas, no las puedo tocar. ¿Por qué? Porque trabajo con stock de seguridad. Entonces, ese es el stock de seguridad, es aquella cantidad de producto terminado que no se puede utilizar para satisfacer las necesidades brutas. ¿Quedó claro eso? Por eso siempre van a tener que estar, siempre va a tener que haber 50 unidades disponibles. Disculpe, ¿las 550 disponibles es lo que tengo ahora o es lo que voy a tener que tener todo el tiempo que esté produciendo? No, la D, lo disponible, es el stock inicial del producto terminado que vos tenés y que vos disponés para satisfacer a las necesidades brutas. ¿Sí? Bien, ¿y los Dentro de esas 50 del stock de disponibles, seguridad está ¿cómo? dentro? ¿El 50 del stock de seguridad está dentro de los Está dentro. 550? Sí, yo tengo O disponible sea, 550. Y vos siempre tenés que, de esos 550, tenés que tener siempre disponibles, o sea, que no podés tocar de esos 550, pasé claro, no podés tocar 50 unidades. bien, perfecto, gracias. Bien. Entonces, ¿de qué manera vamos a...? Entonces, ya tenemos, la primera fila eran las necesidades brutas. Eso salía del programa maestro de producción. La fila 2 tiene que ver con información que nos brinda el fichero de registro de inventarios. Igual que la fila 3, que son si trabajo o no con stock de seguridad. Y la última fila, NN, que tiene que ver con las necesidades netas. Las necesidades netas van a ser las cantidades que realmente tengo que fabricar, ¿sí?, para satisfacer las demandas del cliente. Y las demandas del cliente están dadas por las necesidades brutas, ¿no? Y esas necesidades netas las voy a calcular teniendo en cuenta lo que tengo disponible actualmente y el stock de seguridad. ¿De qué manera? Bueno, los podríamos escribir. ¿De qué manera lo podríamos hacer? Las necesidades netas. Miren, vamos a ponerlo porque no lo puse, pero bueno, es bueno ponerlo para que lo sepan de qué manera podemos trabajar con eso de las necesidades netas. Entonces, las necesidades netas, aquí va a ser igual. Las necesidades netas van a ser igual a las necesidades brutas, menos lo que tengo disponible, pero, ojo, más el stock de seguridad si trabajo. Esta es una manera de entender las necesidades netas. ¿Sí? Eso, siempre que, acá vamos a ponerlo, si sucede si el disponible es de alguna manera mayor que 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el disponible es 0, las necesidades netas aquí van a ser igual. Si lo que tengo disponible es 0. Ya sea porque tengo que mantenerlo como stock de seguridad o porque no tengo nada. ¿Perdón? ¿Qué me dijeron? ¿A qué era igual las necesidades netas? A las necesidades brutas. A las necesidades brutas. Sí, lo que tengo disponible es igual a 0. ¿Quedó claro? Bien, ahí tenemos entonces una forma de calcular esa última línea
de necesidades netas. Bien, entonces, vamos a empezar a analizar esta planificación que estamos haciendo para el componente tijera. Fíjense que en la primera semana, las necesidades brutas, no tengo ninguna necesidad bruta. Acuérdense que estamos haciendo la planificación. Hoy estamos acá. De acá a una semana, ¿qué va a pasar? De acá en la semana 1, las necesidades brutas son nulas. No tengo necesidades brutas. Pero tengo disponible 550 unidades, dentro de las cuales el stock de seguridad es de 50. ¿Quedó claro? Y al no existir necesidades brutas, esto lo digo una vez, después no lo digo más en los ejercicios que vienen. Y al no existir necesidades brutas, no existen necesidades netas. Entonces necesidades netas nada, cero. Pasó la primera semana. Vamos a la segunda semana. Más o menos lo mismo, ¿no? No tengo necesidades brutas, sigo teniendo lo mismo en el stock. Ojo que dentro del stock están las 50 que trabajo con stock de seguridad. No tengo 600 unidades, queda claro eso, no tengo 550, listo. Y no hay necesidades netas. En la tercera semana, fíjense que en la tercera semana las necesidades brutas son 400. Pero dispongo, o tengo disponible 550 unidades, que las heredé de la semana anterior. Con lo cual yo podría satisfacer tranquilamente las 400 unidades. O sea, no tendría que fabricar tijeras, ¿sí? Porque tengo 550 disponibles. Pero, ojo, acuérdense de que nos tenemos que cerciorar de que nos quedan siempre en el stock 50 unidades. Por eso, si hacemos la cuentita de acá arriba de necesidades netas, si yo hago 400 menos 550 más 50 del stock de seguridad, fíjense que eso nos va a dar 400 menos 100, nos va a dar menos 100. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo disponibles 100 unidades, ¿sí? Para la semana que viene hacer frente a la demanda que tenga o a las necesidades brutas que tenga. Al ser negativa, las necesidades netas, yo voy a poner necesidades netas 0, pero al ser negativa, yo no necesitaría fabricar tijeras en esa semana, en la semana 3, yo no necesito fabricar tijeras, ¿sí? Y además me sobran 150, pero ojo, que de esas 150 siempre tengo que tener 50 en el stock. Bien, vamos a la semana 4. En la semana 4 yo necesito fabricar 600 tijeras. Pero tengo disponibles 150, que sobraron de la semana anterior. Con lo cual, las necesidades netas, ¿cómo las calculo? 600 de necesidades brutas, menos 150, más las 50 del stock de seguridad, que siempre me tiene que dar 50 de stock de seguridad. Quiere decir que yo voy a tener que fabricar, en la semana 4, tengo que fabricar 500 tijeras. Entonces, me aseguro de que tenga en el stock siempre 50 unidades, ¿sí? Tengo 50 unidades y no las toco más. Quiere decir que en la semana 5, como las necesidades brutas son nulas, no necesito fabricar tampoco. Las necesidades netas son nulas. Y tengo disponible nada. ¿Por qué? Porque lo que tengo son 50 unidades en el stock, pero lo tengo, acá podríamos haber puesto 50 si ustedes quieren, pero esas son stock de seguridad. ¿Se entiende? Pero bueno, no tengo nada disponible ahora. ¿Por qué? Porque lo tengo como stock de seguridad. Las 50 unidades no las puedo tocar. En la semana 6, fíjense que tengo nada disponible, pero tengo un requerimiento bruto de 800 unidades. Por lo tanto, al ser el disponible 0, las necesidades netas son iguales a la necesidad bruta, pum. Necesidades netas 800 unidades, y lo mismo ocurre en la semana 7. ¿Sí? Debo fabricar 300 unidades, ya que tengo disponibilidad nula, y entonces las necesidades netas son iguales a las necesidades brutas. Entonces, hasta aquí tenía las necesidades brutas que salía del programa maestro de producción, y tengo lo disponible y el stock de seguridad, y con eso calculé las necesidades netas. Y hay otro dato más que yo voy a tener que tener en cuenta, ¿sí? Para poder calcular, o que va a surgir esa información de los registros de inventario. Y ese dato tiene que ver con
lead time, o el periodo de reaprovisionamiento, o el plazo de reposición, o lo que ustedes ya conocen. Y en este caso, fíjense que una vez que calculé las necesidades netas, acá arriba, ¿sí? Reexplico todo acá abajo, pero ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, supongamos que para convertir las necesidades netas en emisión de órdenes programadas o de producción, esto es, emisión de órdenes programadas, yo voy a tener que utilizar el lead time. El lead time o el periodo de tiempo de reaprovisionamiento. Básicamente lo podemos considerar como el tiempo, el tiempo de procesado en una máquina, por ejemplo, o el tiempo necesario para adquirir un producto. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo fabrico internamente, ¿cuánto tardo en procesarlo, esa pieza, ese componente internamente? El tiempo de procesamiento, el lead time. O si lo compro al proveedor, ¿cuánto tiempo es el que se necesita para adquirir el producto? O puede ser la suma de los dos, pero bueno, vamos a suponer en este caso, como vemos acá con las líneas rojas, suponemos que el plazo de reaprovisionamiento, el periodo de que tardan en fabricarlo internamente o el que el proveedor tarda en entregármelo, es de 2 semanas. Entonces yo tengo que lanzar la emisión de la orden programada, la tengo que emitir en la semana 2. ¿Quedó claro? Fíjense que en este ejemplo yo tenía que en la semana 4 estar fabricando o tener disponible 500 tijeras, y dado que el periodo de reaprovisionamiento o el lead time es de 2 semanas, fíjense que yo emito la orden en la semana 2. Lo mismo para las necesidades netas de la semana 6, voy a tener que emitir la orden ya sea de compra o de fabricación en la semana 4, y para las necesidades netas de la semana 7 lo voy a tener que hacer en la semana 5. Entonces, eso sería, el lead time sería el tiempo necesario para fabricarla, es decir, el periodo, el tiempo de ensamble, si ustedes quieren, ¿sí?, de las tijeras. ¿Se entiende que yo en la semana 2 voy a tener que emitir una orden de ensamble? Y para emitir una orden de ensamble, ¿yo qué voy a tener que tener acá en la semana 2 disponible? Yo tengo que emitir la orden de ensamble. ¿Por qué tengo que tener ahí? Yo voy a fabricar las tijeras. ¿Por qué tengo que tener ahí? ¿Qué tengo que tener en esta semana 2? Alguien que diga algo. Los 2 tornillos y los 2... Bueno, sí, son para 500. ¿Sí? Voy a tener que tener los tornillos, voy a tener que tener el lado derecho y el lado izquierdo. Ya los voy a tener que tener contratados, ¿se entiende? O sea, vamos a hacer eso después para las otras partes y componentes de este producto. Pero ¿se entiende que arranco por el producto terminado y bajo en los distintos niveles? ¿Sí? Entonces, es importante acá el supuesto de que el plazo de ensamble, o el plazo de fabricación, o el plazo de compra, o el lead time, sea constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que me mantiene a mí, o me presupone, es mantener una capacidad infinita, que es el supuesto que estamos haciendo ahora. ¿Mm? Recuerden que con el MRP2, ¿sí?, donde se considera la capacidad, se consideran las cargas de trabajo para ajustarla a la capacidad, ¿sí?, ahí el lead time, ¿sí?, va a adquirir otra relevancia. ¿Mm? Bien. Pero en este caso, suponemos capacidad infinita, ¿sí? Entonces es importante mantenerlo ahí constante. Bien, entonces, yo voy a emitir las órdenes de planificadas, ¿sí? ¿Qué es eso de las órdenes planificadas? Y bueno, eso me va a decir en qué momento, en qué fecha y qué cantidad yo voy a lanzar el aviso de fabricación o de ensamble o el aviso de compra al proveedor. ¿Para qué? Para cumplir con las necesidades netas en la 4ª semana. ¿Para qué? Para cumplir con el programa maestro de producción inicial.
que eran de 400 en la semana 3, 600 en la 4, 800 en la 6 y 300 en la 7. ¿Quedó claro cómo se engancha todo? Y ahí tengo toda la información disponible. Una vez que tengo esa información, lo que dije recién, ahora tengo que hacer para cada una de las partes que componen ese producto los otros niveles, ¿no? La parte I, el lado izquierdo, que yo necesito un lado izquierdo. Acá tenía el despiece, si ustedes se acuerdan, ahí arriba del producto. Al lado derecho, perdón, ahí tengo el despiece, el producto terminado de la tijera, lo que ya hicimos, y estaba compuesto por una pieza o parte, o por un componente llamado D, que era la parte derecha, una pieza, parte o componente llamado I, era la parte izquierda, y dos tornillos, llamado componente T. Bueno, y ahí yo les definí ya cuáles son las necesidades brutas. Fíjense que las necesidades brutas de los componentes van a surgir ¿de quién? Del componente que tienen arriba, en este caso el producto terminado. Fíjense para la parte derecha, por ejemplo. Para la parte derecha yo tengo que venir y leer acá en la zona verde, bueno, acá no se ve muy bien, a ver si lo aclaré, no, bueno, acá era 500, 800 y 300, si no me acuerdo, para la semana 2, 4 y 5 respectivamente. Entonces, fíjense que yo preciso una parte derecha para una tijera, entonces, cuando vamos a la parte derecha, y ahí le pongo que es igual a 1 porque preciso una para la tijera, fíjense que los requerimientos netos, las necesidades brutas, las saco de la emisión de órdenes programadas o la emisión de órdenes planificadas del artículo TJ que era la tijera. ¿Quedó claro? Fíjense que en la semana 2, 500, en la semana 4, 800 y en la semana 5, 300. Lo mismo para la parte izquierda, dado que necesito una parte izquierda para hacer una tijera, voy y leo en la tijera lo mismo. ¿Cuántas son las necesidades? ¿Dónde tengo que lanzar la programación o el ensamble? Entonces yo en la semana 2 preciso 500 tijeras empezar a ensamblar, en la semana 4 necesito empezar a ensamblar 800 tijeras, y en la semana 5 300 tijeras tengo que ensamblar. Para eso tengo que tener la parte izquierda también para ensamblar. Entonces voy a requerir 500 unidades en la semana 2, 800 en la 4 y 300 en la 5. Esas son las necesidades brutas del código I, que era la parte izquierda. Y por último, el componente T. Y yo precisaba 2 tornillos para un producto terminado tijera. Entonces fíjense que voy y me fijo en la emisión de órdenes planificadas o programadas de las tijeras, y veo que necesito empezar a ensamblar 500 tijeras en la semana 2. Por eso preciso 1000 tornillos para empezar a trabajar en esas 500 tijeras, porque son 2 tornillos por tijera. Y en la semana 4 necesito 1600, y en la semana 5 necesito 600 tornillos, ¿sí? Para empezar a ensamblar 300. Bien, por eso es lo que está puesto acá en rojo, ¿sí? Necesidades brutas igual a la emisión de órdenes programadas o planificadas por 2. ¿Por qué? Porque son 2 tornillos por lapicera. Bien, vamos a empezar entonces ahora con los que nos restan. El componente I, el componente D y el componente T. Vamos con el componente, ¿cuál es? El D. De el registro de inventarios, acá a la derecha yo puse con color verde cuánto tengo disponible actualmente y si trabajo o no con stock de seguridad. ¿Quedó claro? Sí, fíjense, tengo disponible actualmente 500 unidades y no trabajo con stock de seguridad. Por ende, repito acá en la primera fila del componente D cuáles eran las necesidades brutas: 500 partes derechas en la semana 2, 800 en la semana 4, 300 en la semana 5, y pongo lo que tengo disponible. Al final de la primera semana voy a tener disponible 500 partes. Estas son partes, ya no es tijera, es la parte, ahora la parte derecha. Fíjense que al final de la segunda semana yo tenía disponible 500, quiere decir que las necesidades netas, si hacemos la cuenta de necesidades brutas, menos lo disponible, más el stock de seguridad, me da justo 0. No necesito nada. Pero luego no tengo nada disponible, y cuando no tenía nada disponible, las necesidades brutas eran igual a las necesidades netas. Entonces fíjense que de la planificación nos está diciendo que
las necesidades netas que voy a tener del componente o la parte D son en la semana 4 800 unidades y en la semana 5 300 unidades. ¿Cuál es la última información que me está faltando? ¿Cuál es el plazo de, o el lead time? Entonces, fíjense que agrego acá una tercera fila acá a la derecha, donde agrego el lead time de una semana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a lanzar la orden de compra o la orden de fabricación, si lo fabrico internamente, en la semana 3. ¿Para qué? Para que en la semana 4 yo reciba 800 partes derechas. ¿Para qué? Para empezar a ensamblar en la semana 4, no me acuerdo, eran 800 tijeras. Y lo mismo para la semana 5, estas necesidades netas de la semana 5, yo las tengo que tener acá. Entonces, ¿qué hago? Lo pido una semana antes, en la semana 4, ¿por qué? Porque el plazo de aprovisionamiento o el lead time es de una semana. Y bueno, ahora hay que hacer lo mismo con el código I, o sea, con la parte izquierda y con los tornillos. Vamos al, o sea, la parte izquierda va a ser similar a esto. Puede cambiar esta información de los registros de los ficheros de inventario. Veamos qué pasa. Bueno, ahí lo aclaré con colores porque no se veía muy bien, pero bueno. Esto es una planificación ahora del código I, que era la parte izquierda de la tijera. Repito, el renglón que surgía de el lanzamiento del programa, o como lo llamé, la emisión de órdenes programadas de la tijera, necesitaba 500 partes izquierdas en la semana 2, 800 partes izquierdas en la semana 4 y 300 partes izquierdas en la semana 5. Tengo disponible ahora, según la información de inventario, miren a la derecha, 700 unidades. Esto es información, datos que surgen, un dato cualquiera, podrían ser otro. Y tampoco trabajo con stock de seguridad. Entonces, tengo disponible 700. Al final de la segunda semana tenía disponible 700 y que utilicé para estas 500 necesidades brutas, por lo tanto me quedaron 200 todavía disponibles para la siguiente tercera semana, pero luego cuando tengo la semana 4 unas necesidades brutas de 800 y tener disponible de 200, tengo unas necesidades netas de 600. Después de esa semana, la semana 5 para adelante, lo disponible es nada, 0, por lo tanto lo bruto, las necesidades brutas coinciden con las necesidades netas. Y cuando a esto yo le agrego el plazo de entrega, en este caso de 2 semanas, yo voy a estar lanzando órdenes de fabricación u órdenes de compra u órdenes de ensamble, depende de lo que haga con el producto, recién en la semana 2, ¿sí? Para en la semana 4 tener estas 600 partes que van a empezar a ensamblar tijeras. Y lo mismo con este 300, ¿sí? En la semana 3, le pido al proveedor, ordeno al proveedor la compra o ordeno la fabricación de 300 partes izquierdas. ¿Para qué? Para que estén listas en la semana 5 para empezar a fabricar bicicletas. Fíjese que dado que yo tenía 700 originalmente en el stock, yo con la semana 2 no tengo problema. ¿Por qué? Porque estos 500 los puedo hacer frente porque los tenía en el stock ya. Por eso no hay necesidades netas. No tengo que andar haciendo ningún pedido a los clientes, al proveedor, digo, o al fabricante interno dentro de la empresa. Bueno, y ahora viene el último, que sería el tornillo. Repito lo mismo, necesidades brutas surgen de ver cuáles eran la emisión de órdenes programadas de las tijeras. Como necesitaba 500 en la semana 2, y dado que preciso 2 tornillos, puse 1000. Acá en esta semana necesitaba 800 tijeras, por eso puse 1600, porque son 2 tornillos por tijera, y acá necesitaba en la semana 5 300 tijeras, por eso puse 300 por 2 tornillos son 600. Tengo disponible actualmente 300 unidades de tornillos, tengo 300 tornillos, y tengo que tener siempre 125 en inventario, en el stock. Entonces, arranco la primera semana, tengo 300, y dentro de esos 300 tengo un stock de seguridad de 125, dado que no hay necesidades brutas, las necesidades netas son 0. En la semana 2, dado que tengo 1000 unidades, 1000 tornillos que preciso para empezar a ensamblar tijeras, tengo disponible 300, pero de esos 300 yo puedo utilizar solamente la diferencia entre 300 menos 125, o sea, 175. Por ende, las necesidades netas van a ser las necesidades brutas, menos lo disponible, más el stock de seguridad de 125. Y eso es lo que me da el 825.
Luego de ahí no tengo más disponible. Acá podría haber puesto que tengo 125, pero bueno, para decirle que no tengo nada disponible para bajar de las necesidades brutas, pongo 0, y acá dejo que tengo en stock de seguridad 125 unidades. Acá, bueno, después de la semana 6, 7, 8 y 9 me faltó replicarlo, pero bueno, no importa. Sepan que existen esta semana. Lo que pasa, puse todo 0 porque ya después de la quinta semana no planifiqué más, por eso. Pero bueno, sepan que si quieren repetir, lo pueden repetir. En la semana 4 y en la semana 5, como las necesidades brutas son positivas y no hay nada disponible, las necesidades brutas son iguales a las necesidades netas. Cuando agrego el plazo de entrega, el lead time de una semana, ¿sí? Eso me hace que todo esto se me traslade una semanita a las necesidades brutas. La emisión de órdenes planificadas son en la primera semana, tengo que emitir orden de compra, orden de fabricación, al igual que en la semana 3 y en la semana 4. Y esto es la manera en que hicimos la programación, ¿sí? La programación que vamos a hacer, o la planificación de requerimiento de materiales, surge de leer esta última fila, ¿sí? De cada uno de los códigos, el código T, el código I, y el código D, y el código TJ, que era la TG. Leemos esa información, armamos una planilla en la cual decimos en cada semana qué tengo que andar pidiendo de cada una de las partes, componentes o producto terminado. ¿Se entiende? Ya sea órdenes de compra a proveedores externos, órdenes de fabricación internas, si lo fabricamos internamente, a proveedores internos de la empresa, u órdenes de ensamble. Sí, Ailén. Bueno, profe, para mandar la emisión de las órdenes programadas había que tener mucho carácter predictivo, porque nosotros lo sabemos ahora porque ya sabemos que en la semana 4 nos van a pedir tanta cantidad, pero ¿cómo hacemos si desconocemos cuánto nos van a pedir después? ¿Se hace un estimativo? No, por no? eso. A ver, por ahí no sé si lo dijeron en teoría, pero la demanda, porque vos decís estimativo, no, acá ya tenemos certeza. A ver, la demanda la tenés que conocer, la tenés que estimar o definir de alguna manera. ¿Queda claro? Porque esto ya decimos, bueno, vamos a tener esta demanda. Ahora, si te cambia la demanda, vos tenés que cambiar toda la programación. Por el tema es que vos la demanda la tenés que conocer o la tenés que estimar, de alguna manera. No sé si venía por ahí la pregunta. Escuché poco bajo al principio, por eso te digo. Por la idea que vos la conocés o la estimás, ¿sí? O la definís de alguna manera la demanda. Y eso ya está fijo. Si vos, avanzando con la programación, te entra nueva información de nuevos pedidos, de nuevos clientes, bueno, haces otra vez la planificada de nuevo. Pero ya decís, bueno, vos fíjate que esta semana acá yo ya fijé, el programa maestro ya lo fijé, estos 2 o 3 meses ya están fijos, es lo que hay. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, espero que haya servido para poder resolver ahora el práctico, ¿no? Vamos a resolver el práctico 1 entonces. Bien. Sí, era un ejemplo sencillo que quería traerlo para que vean la mecánica, cómo operaba, ¿sí? Yo quería nada más que introducir ese concepto y ver el funcionamiento de la mecánica MRP. Y ver, ahora lo voy a explicar más, pero ahora vamos a ver cuál es la información de salida, ¿no? Que les va a proporcionar este método computarizado. Bien. Entonces, en el primer ejercicio, todo lo tienen que tener, por ahí después lo van a subir, por ahí tiene alguna pequeña diferencia, espero que no, pero bueno, por la duda chequenlo siempre eso, porque si no lo subieron, no sé por qué no lo suben, siempre se retrasan un poquitito. Nos pide aplicar esta mecánica que aprendimos recién para determinar la cantidad de componentes a comprar para el montaje del producto terminado A, y conocemos los siguientes datos. Nos va a dar un programa maestro de producción, nos va a dar una estructura del producto, un despiece del producto, nos va a dar el tiempo de entrega de los componentes, o sea, el plazo de reposición, o lo que yo llamaba lead time, nos va a dar el stock actual que tenemos de las partes, componentes y del producto terminado, o sea, las existencias disponibles,
nos va a dar el stock mínimo necesario, lo que yo llamé stock de seguridad anteriormente, y vamos a agregar otro dato que podemos encontrar en los ficheros en los registros de inventarios, que tiene que ver con ingresos pendientes. ¿Qué son los ingresos pendientes? Vamos a considerar que son las compras que ya hemos efectuado a proveedores, pero que aún no han sido entregadas a la empresa y que nos van entregando de a poco, a medida que van pasando el tiempo. Todos estos datos los que vamos a contar ahora nosotros. Vayan tomando notas, o si no, si se lo van acordando, mejor. Este es un ejemplo sencillo, el primero, dentro de todo relativamente sencillo. El programa maestro de producción, recuerden la definición del programa maestro de producción, ¿sí? Es ese plan de producción detallado que establece cuántos productos finales yo tengo que entregar y en qué periodo de tiempo los tengo que entregar. En este caso, el producto terminado del producto A, y nos está diciendo que preciso entregar o fabricar en la semana 5, de acá a 5 semanas, 80 unidades del producto. Bien. ¿Qué otra información nos está dando entonces? Nos va a dar la estructura de este producto, una estructura muy sencilla. Este producto terminado va a estar compuesto por 3 partes de un componente llamado C, y de un componente o un material o una materia prima llamada B, 2 componentes. Y a su vez, ese componente C va a estar compuesto, fabricado, con un componente B también, que justamente el componente B sirve para fabricar o elaborar tanto el producto A como para elaborar la pieza o parte o componente C. Acá es importante distinguir ustedes los niveles, ¿sí? Un nivel 0 vamos a definirlo como el nivel que tenemos el producto terminado. Vamos a tener un nivel 1, que puede ser un conjunto o una pieza, y en el último nivel, nivel 2, vamos a denominarlo, de materiales básicos o componentes. Por ejemplo, no sé, si este producto terminado fuese una pieza de tela, la parte C sería la tela propiamente dicha, y esa tela se confecciona con hilo también, y el producto terminado que consta de esa tela, vamos a poner un pedazo de, qué sé yo, un pañuelo, para el pañuelo también preciso, para unirlo, hilo. Vamos a suponer que B es hilo, y para hacer la tela la hago con hilo también, a través de un telar, qué sé yo, y bueno, es no sé, algo así sencillo que se me ocurra. A ustedes se les puede ocurrir cualquier otro tema. Pero sepan que con el producto A se confecciona, o se realiza o se ensambla, si ustedes quieren, con el componente B, con 2 partes del componente B, entre paréntesis figura cuántas unidades preciso de B para hacer A, y con 3 partes de C para hacer A. Y a su vez, a C se confecciona con el componente B, que también sirve para hacer A. Esa es la idea. Entonces acá surge un concepto de que para hacer la planificación, nosotros vamos a tener que agrupar a todos los componentes, ¿sí? Los distintos componentes, partes que forman de ese producto terminado A, van a tener que estar siempre en un mismo nivel, para poder nosotros realizar la programación y realizarla de una manera que no nos equivoquemos. Entonces lo que vamos a hacer es la codificación por nivel menor, que lo que implica es bajar, por ejemplo, al componente B, en este caso al nivel en el que está, al menor nivel que le corresponde. ¿Cuál es el menor nivel que le corresponde? El nivel 2. ¿Sí? Quiere decir eso que en esta lista de materiales, o en este despiece, cuando yo venga a realizar el MRP, o sea, la planificación de requerimientos de materiales, lo que voy a hacer es primero comenzar por el producto terminado, luego ir al nivel 1, al C, y por último ir al nivel 2, que es el B, el componente o la parte B. Por eso es que lo voy a calcular después que el C, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Primero calculo A, después calculo los requerimientos de C, y después calculo los requerimientos de B, porque B lo voy a necesitar para hacer A y para hacer C. O sea, lo que quiero decir, no puedo calcular A y después calcular B, ¿por qué? Porque primero tengo que ver, determinar cuánto necesito bien de C para calcular B. Entonces, por eso es el tema de la codificación por menor nivel. Y también una forma de ver el tiempo que voy a tardar en ensamblar ese producto terminado es una disposición en tiempo de
las unidades, en este caso semanales, del producto terminado, esa lista de materiales, esa explosión del material es plasmarlo en un gráfico de tiempo donde muestre, ¿sí?, este producto terminado, cómo se confecciona, ¿sí?, recuerden, de una parte C y una parte B, y los tiempos asociados para la confección. Recuerden que el producto C se hacía también con el producto, con el bien o componente o la materia prima B. Y ahí tenemos los tiempos necesarios, ¿sí?, para el ensamble, ¿sí?, arrancando, por ejemplo, en la semana 1 a confeccionar la pieza B para la pieza C, y al mismo tiempo empezar a ensamblar la pieza C para luego la pieza A. Bueno, ahí tenemos un pantallazo visual de cuánto es el tiempo necesario desde que comenzamos el proceso de ensamble, o el proceso de fabricación, o de compra a un proveedor, hasta que lo ensamblo definitivamente al producto A. Son esas 4 semanas en las cuales yo voy a tener que esperar de alguna manera o planificar para confeccionar este producto terminado A. Y eso es lo que tiene que ver con el diagrama de ordenamiento. Bien. ¿Qué otros datos operativos nos brinda el ejercicio? Bueno, los datos referentes a la gestión del stock o a los datos de registros de inventario. Nos da para el producto terminado A y para las materias primas y componentes o piezas B y C, nos da el plazo de reposición en semanas, ¿sí?, cuánto tarda en, por ejemplo, el producto A en ser ensamblado, el producto B cuánto tarda en comprárselo al proveedor, cuánto tiempo tarda en proveérmelo, o cuánto tardo yo internamente en fabricarlo, 1 semana, y para el C, 2 semanas. Nos da lo que tengo actualmente en el inventario. ¿Se acuerdan que yo lo había llamado con la letra D en el ejemplo de las tijeras? Bueno, es lo disponible que tengo actualmente, y también me da la información sobre si trabajo o no con stock de seguridad. Producto A tengo que tener siempre 10 unidades, mientras que el producto B no, y el producto C sí. Cuando hablo de producto A es el producto terminado. B y C son partes de ese producto terminado. Y por último, las últimas columnas, estas 2 últimas columnas nos dan la información en qué semana y cuántas cantidades voy a estar esperando que me estén entrando al inventario, debido a que hay ingresos pendientes. Esas órdenes de compra abierta que tengo con los proveedores. Con toda esta información, vamos a empezar a confeccionar, esto ya lo hicimos, vamos a ver la planilla de requerimientos netos de los componentes. Vamos a arrancar con esta es la planilla. Primero les presento la planilla con la cual vamos a trabajar. Fíjense que en este modelo de planilla vamos a estar indicando cuál es el componente con el cual estamos trabajando, y vamos a estar indicando cuál es la dependencia, ya sea producto terminado o si depende de... vamos a ver cuál es la dependencia, o sea, cuál es esos niveles entre distintas partes, componentes y productos y materias primas, ¿sí? La vamos a indicar en este renglón donde dice dependencia. Del registro inventario también vamos a determinar el plazo de entrega, el stock inicial, el stock mínimo, y le vamos a determinar el código de nivel respectivo. Y vamos a empezar con la programación. Vamos a tener el requerimiento del programa maestro, lo que yo llamé las necesidades brutas. Agrego esta línea, esta fila donde existen ingresos pendientes, y las filas que yo tenía de disponible y de stock de seguridad en la planilla que les presenté en las tijeras, la voy a resumir en una sola línea ahora, que la voy a llamar stock final de cada semana. Eso es lo que siempre voy a tener, el stock final en cada semana. Bueno, la fila de requerimientos netos va a seguir siendo la misma, y por último, lo que yo había llamado hoy emisión de órdenes planificadas o programadas, ahora lo llamo lanzamiento del programa. ¿Cuándo emito la orden de compra? ¿Cuándo emito la orden de fabricación? ¿Cuándo emito la orden de ensamble? Y con estos datos vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Recorriendo ese producto, desde el producto terminado hasta las distintas partes componentes que lo conforman. Entonces vamos a arrancar por el producto terminado. Siempre el cúmulo de tiempo va a ser, o el cubo de tiempo va a ser semanal. Estas son planificaciones que hacemos por semana. Entonces tenemos el componente A, la dependencia ninguna, porque es el producto terminado. Vamos y nos fijamos en la información del registro inventario y nos damos cuenta que tiene un plazo de entrega de 1 semana, corroboren, un stock inicial de 20 unidades, un stock mínimo de 10, siempre trabajo con stock de seguridad, y el código de nivel es 0 o 1, depende cómo lo tengan ustedes en la ingeniería del producto determinado. Cuando vamos y nos fijamos
en el programa maestro de producción, determinamos el requerimiento del programa maestro. Eso nos indicaba que yo voy a tener que tener en la semana 5 80 unidades de producto terminado. No hay ingresos pendientes en el producto terminado. Y en esta fila, recuerden que voy a estar agrupando toda la información que yo puse en 2 filas en el ejemplo de las tijeras, voy a estar agrupándolo todo en una fila ahora. Ahora voy a indicar el stock al final de cada semana. Yo arranqué con 20. Dentro de esos 20, 10 los tengo que tener siempre. O sea, no puedo bajar de 10. Entonces lo que voy a poner ahí es lo que voy teniendo en cada semana, al final de cada semana. ¿Sí? Entonces tengo 20 al final de la primera semana, 20 al final de la segunda, 20 al final de la tercera, 20 al final de la cuarta. Al final de la quinta semana, ¿cuánto voy a tener ahora? Recuerden que tengo acá 80 unidades. A estas 80, yo de acá, de estas 20, voy a poder utilizar En 10. seguridad. Voy a tener que ir ahí, entonces, ¿cuánto me va a quedar al final de semana? El stock de seguridad. Me van a quedar 10. Y después de ahí, todo 10, 10, 10. O sea, lo indico, no lo tendría que indicar, pero bueno, sepan que después queda 10. Es decir, que los requerimientos netos, si hago lo que le enseñé hoy, sería los 80, los requerimientos brutos, menos lo que tengo disponible. Vamos a suponer que lo que tengo disponible eran 20, pero le tengo que sumar el stock de seguridad, más los 10. Entonces fíjense que ahí los da 70 los requerimientos netos. Otra forma más rápida y sencilla es, bueno, tengo 20. Si lo reduje en 10, quiere decir que me saqué 10 unidades. ¿Dónde las mandé esas 10 unidades? Y lo mandé a los requerimientos brutos. Fui a hacer frente a los requerimientos brutos. Entonces me quedan requerimientos netos 70. Dado que este componente A, producto terminado, tardo en ensamblarlo una semana, entonces yo voy a tener que en la semana 4 lanzar la orden de programación, la orden de ensamble o la orden de fabricación en la semana 4. Quiere decir que en la semana 4, ¿qué tengo que tener en la semana 4? Si ven el despiece del producto, en la semana 4, yo voy a tener que tener, ¿qué cosa? Voy a tener que tener el componente C, la cantidad necesaria, y el componente B, para empezar el ensamble o empezar la fabricación de A. ¿Se entiende? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Para ver el componente C, yo voy a necesitar esta información, la última fila de esta tabla. Yo voy a ver el lanzamiento del programa del producto, en este caso el producto terminado A. Entonces veo esta información y digo, en la semana 4 tengo que empezar el ensamble o la producción de A. Bueno, vamos a ver a C. ¿Cuánto C preciso en la semana 4? Y ese va a ser el requerimiento bruto de C. Por eso ahí le pongo con la flecha, miren eso, porque acá hay que concentrarse en la última fila. Nuevamente replico la planilla de requerimientos netos y programación de insumos, pero ahora voy a trabajar, siempre el cúmulo del tiempo de semana, voy a trabajar con el componente C y les pongo la dependencia. ¿Cuál es la dependencia? Yo preciso 3 unidades de C para formar un A. Y si recordamos de recién, yo necesitaba en la semana 4 70 unidades de empezar a ensamblar de A o producir de A. Por lo tanto, en la semana 4, ¿cuáles van a ser los requerimientos brutos que yo voy a necesitar de C? Serían las 70 unidades del producto terminado por los 3 que preciso para formarlo. Ahora lo vamos a ver. Primero, tomo los datos del registro de inventario. ¿Qué voy a buscar en el registro de inventario? Bueno, el plazo de entrega, 2 semanas, el stock inicial, 20 unidades, trabajo con estado de seguridad, otra vez trabajo con estado de seguridad de 10, y el código de nivel ahora es 1, ya no es producto terminado, ahora es una pieza, un conjunto. Como dijimos, el requerimiento del programa era de 210 unidades en la semana 4. ¿Por qué? Porque precisó acá empezar a ensamblar 70 unidades en esta semana del producto terminado. Y para eso preciso tener a C. Y C preciso 3 para 1 de A. Por lo tanto, si son 3 para 1, para 70 serían 210. Me fijo si hay algún ingreso pendiente. ¿No hay ingreso pendiente o sí? Hay ingreso pendiente. Bueno, ahora vamos a ver, vamos avanzando con el stock semana a semana y si hay ingreso pendiente lo hago aparecer. ¿Queda claro cómo voy a trabajar? Bien, entonces, stock final de cada semana, 20, 20. Acá me hubo un ingreso pendiente ya en la segunda semana. Es decir, que ¿cuánto tengo el stock final de cada semana ahora? Tengo 40, porque le sumo los 20 que me ingresaron. ¿Quedó claro? Fíjense que al final de la tercera semana sigo teniendo 20 unidades. Y luego la cuarta semana, cuando tengo estos requerimientos brutos, que tengo que producir 210 unidades, a mí me van a quedar en el inventario o en el stock, me van a quedar 10, pero yo voy a poder utilizar 30 unidades para poder
hacer frente a estas necesidades brutas de 210. Por ende, las necesidades o requerimientos netos van a ser 210 menos los 30. Si ustedes quieren, 210 menos 40 más 10. Bien, después de la semana 5 hasta que se termine la planificación, siempre tengo disponible 10, que es el stock de seguridad con el cual trabajo. Y como dije recién, el requerimiento neto es 210, el bruto, menos el disponible de 40, disponible hasta la semana anterior, más el stock de seguridad con el cual trabajo. Dado que tengo un plazo de entrega de este producto, vamos a suponer que se lo compra un proveedor, yo voy a tener que emitir una orden de compra en la semana segunda. ¿Sí? Y este lanzamiento del programa, esto que figura acá, va a ser información relevante para calcular ¿quién? Para calcular el B, porque yo a C lo confecciono con B. Entonces ahora cuando calcule B, que es el último de los componentes, yo voy a tener que leer esto de acá, que en la semana 2 yo lancé una orden de compra o una orden de fabricación o lo que sea del componente C. ¿Para qué? Para que en 2 semanas me lleguen 180. ¿Para qué? Para la fabricación de, eran 70 unidades del producto terminado A. ¿Quedó claro todo cómo viene la lógica del sistema? Por último, como recién dije, el componente B. Y la dependencia de B es 2 unidades para A y 1 unidad para C. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que ir a los lanzamientos del programa para A y los lanzamientos del programa para C y fijarnos cuánto necesitamos, ¿no? Si ustedes recuerdan, para A yo necesitaba en la semana 470 y para C necesitaba en la semana 2 180, si no mal recuerdo. Entonces, como preciso 1 para C, yo en la semana 2 voy a poner ¿cuántas unidades del requerimiento del programa maestro? 180. Y en la semana 4, dado que preciso 2 para A, voy a poner los 140. Pero primero me fijo el plazo de entrega en el fichero de registro de inventario, una semana de plazo de entrega, tengo 20 de stock inicial, no trabajo con estado de seguridad, puedo usar todo. Código de nivel, el más bajo, el de producto, el de materias primas, ¿sí? Entonces, recuerden los niveles, importante. Materias primas o componentes. Un nivel superior serían las piezas o los conjuntos, y el último nivel, el producto terminado. Reitero, los requerimientos brutos, 180 en la segunda semana, 140 en la cuarta. Hay ingresos pendientes, ahora vamos a ver, pero voy poniendo los stocks finales de cada semana. Fíjense, arranco con 20, no trabajo con stock de seguridad. Disculpe, ¿de dónde salen los 140 de la cuarta semana? Claro, en las cuartas semanas vos tenés que ir y fijarte, vos fijate en los requerimientos, vos tenés 2 unidades para A. Entonces vas y te fijás en el lanzamiento del programa para A. Vos tenés en la cuarta semana 70 unidades de A. Entonces, como vos estás analizando el componente B, en esta semana vas a tener que precisar 70 unidades para ir a ensamblar el producto A. Entonces va a necesitar de este componente, en la cuarta semana, estas 140 unidades que tienen que ver con eso, con el componente A. ¿Quedó claro? Sí, ahí está, gracias. Y el 180 sale del componente C, porque vos acordate que con B vos hacías tanto A como C. Dos unidades de B para una A y 1 unidad de B para C. Entonces, de ahí surge el 140 que está acá. Y el 180, ¿no? En la segunda semana y el 140 en la cuarta. Bien, misma modalidad. Voy a indicar, dado que no trabajo con estado de seguridad, ahora no me importa irme a 0. El stock final de la primera semana es 20, el stock final de la segunda semana es 0. Lo utilizo, los 20 que tengo los utilizo para las necesidades brutas que tengo de 180. Quiere decir que después van a ver que van a aparecer requerimientos netos de 160. Muy bien, en la semana 3 me ingresan 50. Quiere decir que el stock que tengo al final de esa semana son 50, porque me ingresaron en esa semana 50 unidades. Y al final de la cuarta semana voy a tener nada. ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar para estos requerimientos brutos de la cuarta semana de 140. ¿Está? Después de esa semana no tengo nada disponible. Además terminé la planificación. Entonces los requerimientos netos serían 160 para la segunda semana, porque tenía estos 20 que tengo acá. Si quieren hacer los cálculos, eran necesidades brutas, menos lo disponible,
a la semana anterior, que era 20, más el estado de seguridad, 0, 160. Y lo mismo para los 140. 140 y uso estos 50 que yo tengo, o sea, me quedan 90 de requerimientos netos. Dado que el plazo de entrega es una semana, yo voy a tener que emitir la orden de compra, la orden de fabricación, en la primera semana. Y lo mismo en la tercera semana. Yo repito, todo esto que estoy haciendo, ¿para qué lo voy a hacer? Miren, todo esto es para cumplir con el programa maestro de producción, que era esto, que en la semana 5, entregarle al cliente las 80 unidades del producto terminado A. Para eso, ¿qué voy a tener que hacer yo? Si ustedes lo arman por semana, ¿sí? Ustedes ponen de la semana 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué datos van a tomar de esta planilla? De esta planilla van a tomar en la semana 4, anotan, semana 4, ¿qué voy a pedir? Voy a lanzar orden de ensamble de 70 unidades del producto A. ¿Sí? Después de esta planilla, ¿qué toman? De esta planilla toman que en la semana 2 voy a lanzar una orden de compra, una orden de fabricación de 180 unidades. ¿De qué producto? ¿De qué componente en este caso? El componente C. Y eso fue lo que me faltó hacer, por eso lo estoy haciendo ahora con ustedes. Y del último componente, el componente B, me dice que en la primera semana pido 160 unidades, orden de compra, orden de fabricación. De compra, proveedor externo. De fabricación, interno de la empresa. 160 unidades de B, y en la tercera semana, 90 unidades de B también. ¿Cómo les quedó la programación si la hicieron antes de pasar al ejercicio 2? ¿Cómo les quedó la programación? Les quedó, en la primera semana, de acá a una semana, ¿qué voy a hacer? Lanzo una orden de compra, una orden de fabricación de 160 unidades de B. De acá a 2 semanas, voy a lanzar una orden de compra, de fabricación, de 180 unidades de C. De acá a 3 semanas, o en la semana 3, voy a lanzar una orden de compra de 90 unidades de B. Y en la cuarta semana, ¿qué voy a hacer? Lanzo la orden de ensamble del producto terminado A. ¿Todo esto para qué? Para que en la quinta semana yo cumpla con mi cliente y le entregue las 80 unidades del producto terminado. ¿Se entendió la lógica del modelo que planteé inicialmente? La lógica del modelo, esta lógica del MRP. ¿Se dieron cuenta que usamos el programa maestro, usamos la lista de materiales, el despiece del producto, usamos los registros de inventario, toda la información, la metimos acá en una planilla, y ¿qué salió? Órdenes de compra u órdenes de fabricación. ¿Sí? Lo que me olvidé fue de hacerle el resumen, que sí se lo hice en el más complejo que viene, en el ejercicio 2. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos al último ejercicio, y con esto, si no hay duda, nos iríamos a descansar. Arrancamos entonces. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ¿no? Viene sencillo. Bien. Ahora sí les voy a aconsejar que va a ser un poquito más compleja la estructura o el despiece del producto. Que les voy a pedir es que vayan siempre tomando nota de la última línea, ¿sí? Del lanzamiento del programa o la emisión de órdenes planificadas o programadas para no perderse. Si no, voy a tener que volver para atrás y... Nuevamente, aplicando la metodología, la mecánica del MRP, determinar la cantidad de componentes a comprar para la fabricación de bicicletas ahora, de acuerdo a la demanda programada. O sea, se entiende que la demanda, en este caso, es programada. La tenés que conocer, la tenés que estimar, o de alguna manera la tenés que definir. O no me la cambies. Pasó una semana, no la podés cambiar. Esa es la idea, que esté fijo ya. Bien, se sabe, nos va a dar el programa maestro de producción. Y, ¿se acuerdan lo que les dije hoy? ¿Qué le había dicho hoy? Les dije que a veces el programa maestro de producción se le suele añadir, ¿sí?, la demanda de artículos que, si bien se utilizan para fabricar el producto bicicleta, también se los vende por separado. Los pedales, qué sé yo, las ruedas, como les dije, ¿se entendió? Bueno, ahora vamos a tener un programa maestro de producción y vamos a tener una demanda de repuestos de un componente. Nos va a dar el despiece de la bicicleta, nos va a dar los tiempos de entrega, esto es toda información del registro de inventarios, nos da los tiempos de entrega, los lead times, o plazos de reposición,
nos da si hay disponibilidades actuales, cuáles son, nos da si trabajamos o no con stock de seguridad, y nos da esta información adicional que les había agregado, el tema de los ingresos pendientes. O sea, las compras que ya efectué, que son órdenes de compra abierta, que nos va entregando el proveedor a medida que va pasando el tiempo. Ahí tenemos el programa maestro de producción. Este es nuestro programa maestro de producción. El producto terminado, bicicletas. Yo tengo que entregar, voy a tomar nota, programa maestro de producción, vayan tomando nota. En la semana 6, 50 unidades. En la semana 8 tienen 100 unidades. Y en la semana 10, 30 unidades. Esos son los... Estos podrían ser 30.000, expresado en miles, ¿sí? Para que vean la complejidad que puede adquirir esto cuando hacemos los cálculos. Somos un gran productor de bicicletas. 50, 100 y 30. Semana 6, 8 y 10. El dato adicional es que el componente D, que forma parte de la bicicleta, ahora se los voy a mostrar, en la semana 2 yo voy a necesitar o vender extra, aparte 10 unidades, en la semana 4 voy a necesitar 20 unidades vender, y en la semana 5 10 unidades extras adicionales vender. Este componente forma parte del producto terminado y además lo vendo por separado. El despiece de la bicicleta. ¿Sí? Fíjense que ahí entre paréntesis, como dice, se indica la cantidad de componentes que requiere el nivel inmediato superior. ¿Sí? La bicicleta, ¿cómo está compuesta? Está compuesta por una parte de B y una parte de C. A su vez B lo confecciono con D, 2 piezas, y C, 3 partes de C. Fíjense que C interviene tanto en B como en el producto terminado de bicicleta. Y para hacer C, siempre hago lo mismo. Una pieza de F, o una materia prima E, una materia prima F, confecciono C. Una de F, confecciono C. ¿Se entiende? Acá lo que tendríamos que hacer es, como hicimos hoy, tratar de poner todos los componentes, partes, piezas, siempre que estén todos en el mismo nivel para los efectos de agilizar la programación, ¿no? Para que no cometamos errores. Y lo que vamos a hacer es la codificación por menor nivel. Eso es lo que es la codificación por menor nivel. Ahí tengo entonces, replico el despiece de la bicicleta, o la lista de materiales, o el diagrama de estructura, como quieran verlo, y lo que hago es bajar todas estas partes componentes a los niveles que les corresponden. Acá también, si ustedes son observadores, tendría que bajar el C también al nivel de acá, de 2. ¿Sí? Este también tendría que bajar, este C. ¿Quedó claro? Vamos a hacerlo. Porque si no, da la sensación como que no baja nunca. Pero este también baja. ¿Sí? Este baja acá. Y bueno. No lo voy a hacer más. Ahí está. Pero sepan que baja también ese. ¿Saben? Bajamos el E, bajamos el F y bajamos este C. Acá. Vamos a hacerlo bien porque si no después les va a quedar cualquier cosa y no quiero que se confundan. Acá lo que voy a hacer es poner C y entre paréntesis 1. ¿Quedó claro? Y de esa manera hicimos la codificación por menor nivel. Y lo único que me falta es darle línea a esa y chao. Acabó la historia. Quedó ahí marcado. Creo que sí. Bueno. Perfecto. ¿Sí? Esta es la codificación por menor nivel. Bien. ¿Dudas con esto? ¿No? Quedó entendido, ¿no? Así les queda bien a ustedes. Hago la bajada de los dos componentes, el E y el F, al nivel en que están todos los E y F, y bajo también el C al nivel en que están todos los C. ¿Quedó claro? Bueno, esta información, están viendo, ¿no? La pantalla ahí, ¿no? Esta información ahora surge también del registro inventario. Todo esto ténganlo a mano para cuando avancemos con el ejercicio. Igual yo lo voy a replicar. Fíjense, el producto terminado nos da los plazos de reposición, el stock actual, el stock de seguridad, en caso de que trabaje o no con stock de seguridad, y me da si hay ingresos pendientes, esas órdenes de compra abierta que hablamos hoy. En este caso tenemos para el componente, parte o materia prima B, para el C y para el E tenemos
componentes o compras, pedido de compra abierto. Bien. Sigamos avanzando. Entonces vamos a empezar. Bueno, ya vimos la codificación por menor nivel, ahora voy a ver el diagrama de ordenamiento nuevamente, vamos a ver, a graficar en un plano, tiempo, esa lista o despiece del producto, ¿sí? ¿Cuántas semanas tardo? Ahí lo vamos viendo, cómo voy ensamblando ese producto y las semanas que demoro, ¿sí?, en realizar la misma. Voy rápido porque esto ya lo expliqué con el anterior, ¿sí? Y ahí tengo las semanas que demoro en ensamblar el producto terminado. Fíjense la confección, desde el producto terminado hacia, ¿sí?, las distintas conjuntos, partes, piezas y materias primas o básicas, ¿no? Por ejemplo, si piensan en la confección de un pantalón, podemos pensar en el pantalón como el producto terminado y como un conjunto, la parte delantera y la parte trasera del pantalón, ¿sí? Y esos conjuntos delantero y conjunto trasero están compuestos a su vez por piezas, ¿sí? Y a su vez esas piezas están compuestas por las materias primas necesarias para hacer el pantalón, como puede ser el hilo, la tela y algún otro componente más. Había antes un ejemplo de ese tipo. Bien, entonces empecemos con el tema de la planificación del MRP. Siempre el cúmulo de tiempo va a ser semanal, no vamos a manejar con semanas. Y bueno, vamos a estar indicando entonces, en primer lugar, el producto terminado, la bicicleta. Lo que vamos a indicar es de la lectura de los datos que surgen de el registro de inventarios. Yo tengo que el plazo de entrega es de una semana. Tengo inicialmente 10 unidades en el stock, trabajo con 10 de stock de seguridad, quiere decir que no puedo bajar de 10. El código de nivel 0, nivel 1, vamos a arrancar con nivel 0. Del programa maestro de producción, si ustedes lo ven, en la semana 6 nosotros requeríamos 50 unidades del producto terminado, en la semana 8 100 unidades del producto terminado bicicleta, en la semana 10 30. Y es lo que replicamos en esta tabla, donde dice requerimiento del programa maestro o requerimientos brutos, 50 en la 6, 100 en la 8, 30 en la 10. Dado que el producto A no tiene ingresos pendientes, y dado que los stocks a final de cada semana, en este caso el stock inicial de 10 coincide con el stock de seguridad, esos 10 no los puedo modificar bajo ninguna circunstancia, dado que tengo que tener siempre 10 independientemente, ¿sí?, de la semana, siempre tengo 10. Entonces lo aclaro a los efectos de la resolución del práctico. Y dado que no tengo nada disponible, como verán, no hay nada disponible porque trabajo con stock de seguridad de 10. Los requerimientos brutos, representados por el programa, los requerimientos del programa maestro, los requerimientos brutos van a coincidir con los requerimientos netos, de en la semana 6, 50 unidades, en la semana 8, 100 unidades, y en la semana 10, 30 unidades. Y dado que el plazo de entrega, o el plazo de ensamble de este producto terminado bicicleta, vamos a hablar de ensamblar, dado que tarda una semana en ensamblarlo, yo en la semana 5 tengo que fabricar, tengo que lanzar la orden de ensamble de 50 bicicletas. Y para eso yo necesito contar con todos los insumos, el componente B, C, D, E y F, con todos esos insumos que forman parte de la bicicleta, los preciso contar para elaborar 50 bicicletas en la semana 5, 100 bicicletas en la semana 7 y 30 bicicletas en la semana 9. Lo que les pido por favor es que pongan producto terminado y pongan el lanzamiento del programa, que retengan, ¿sí? Que en la semana 5 voy a tener que necesitar ensamblar 50 unidades, en la semana 7 100 unidades y en la semana 9 30 unidades. Retengan esa información porque eso va a ser importante para cuando ahora pasemos al siguiente, ¿sí?, en la relación esta de partes, componentes y conjuntos, piezas y materiales, materias primas o componentes. En esta relación, cuando pasemos avanzando en las planillas de requerimiento de materiales, va a ser importante que lo vayan reteniendo. Bien, y esta es nuestra planilla. Esta información yo después la voy a plasmar toda en un resumen al final del ejercicio,
¿sí? Así que ustedes la pueden comparar si van tomando nota de la misma. Recuerden, este lanzamiento del programa, del producto terminado, me va a servir a mí para calcular los requerimientos brutos, ¿sí?, de los componentes hijos de este padre que es el producto terminado. ¿Quedó claro? Bien. Pasemos al componente que le sigue. Entonces, el componente que le seguía era el B, en este caso. Si vamos y leemos los datos correspondientes al mismo, sabemos que la dependencia es una unidad para el producto terminado, y por eso les dije que lo escriban recién. Vamos a tener que ir a ver el lanzamiento del programa para el producto terminado, que eran 50 unidades en la semana 5, 100 unidades en la semana 7 y 30 unidades en la semana 9. Recuerden eso. Pero primero nos fijamos en el fichero de inventarios, los datos correspondientes a este componente, a ver qué tengo. El plazo de entrega del proveedor, o el plazo de compra, o el plazo de fabricación interno es de 2 semanas. Tengo un stock inicial de 20 unidades. No trabajo con stock de seguridad, se los puedo gastar todo. Y el código de nivel es 1. B. El lanzamiento del programa, o la emisión de órdenes planificadas o programadas del producto terminado A, o bicicleta, yo tenía que en la semana 5 tenía que empezar a ensamblar bicicletas. Entonces voy a tener que precisar este componente. Entonces, ¿cuánta? Si voy a ensamblar 50 bicicletas, en la semana 5 voy a necesitar 50, porque preciso una de B para la bicicleta. En la semana 7 voy a precisar 100, en la semana 9 voy a precisar 30. Muy bien. Hay ingresos pendientes. En la semana 7, si vemos en el fichero, en el registro de inventarios, tengo en la semana 7 me entran 20 unidades, y acá voy poniendo los stocks al final de cada semana. Arranqué con 20, no trabajo con stock de seguridad. 20, 20, 20, así hasta la semana 4. Al fin de la semana 5 no tengo nada disponible. ¿Por qué? Porque lo usé para estos requerimientos brutos de 50. Luego no tengo nada. Acá tampoco tengo nada. Me entraron y se fueron. ¿Se fueron para qué? Para los requerimientos brutos de 100. Entonces no tengo más nada hasta el final de la programación que estoy analizando. Ahora voy a calcular los requerimientos netos. Fíjense, yo tenía requerimientos brutos para la semana 5 de 50, y a eso le resté lo que yo tenía disponible de 20 en la semana anterior. Por lo tanto, a mí me quedan unos requerimientos netos de 30. En la semana 7 yo tenía 100 de requerimientos brutos, le resto lo que me había entrado, que también lo tenía disponible, y eso me va a quedar 80 en la semana 7, y en la semana 9, dado que no tengo nada disponible, los requerimientos brutos son iguales a los requerimientos netos, en 30. Y dado que el plazo de entrega es de 2 semanas, yo voy a tener que lanzar la orden de compra, la orden de fabricación, en la semana 3, 30 unidades, en la semana 5, 80 unidades, en la semana 7, 30 unidades. Y les pido nuevamente que lo anoten por si lo necesitamos. Semana 3, 30 unidades, en la semana 5, 80 unidades, y en la semana 7, 30 unidades. Recuerden que hay que corregir el práctico, profesor, porque estaba 60 en vez de 80. Bueno, corrijan nomás. Gracias por la información. Pero queda claro que este lanzamiento del programa va a ser información relevante para calcular los requerimientos brutos de aquellos insumos, componentes, ¿sí?, que están en un nivel inferior que B. ¿Quedó claro? Por eso les digo que lo tomen nota. Muy bien. Luego vamos a bajar al nivel 2, y en el nivel 2 teníamos a C. Y C, el componente o parte C. En C teníamos una unidad para el producto terminado de C y 2 unidades de C para el insumo B. Por eso le dije que tomen nota. Si ustedes tomaron nota, saben que en la semana 5 yo voy a necesitar 50 unidades del producto terminado, en la semana 7 100 y en la semana 9. Y para B, en la semana 3, 5 y 7, 30, 80 y 30 lo vimos recién. Pero primero tomamos los datos del registro de inventario. Plazo de entrega en semanas, 1 semana, stock inicial 40 de este componente C. Trabaja con 20, de seguridad nunca puede estar por debajo, el final de cada semana nunca puede estar por debajo de 20. El código de nivel es el código de nivel 2.
Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver que en la tercera semana vamos a necesitar 30 unidades de B. Y dado que necesito 2 unidades de B, 2 de C para confeccionar B, en la semana 3, el requerimiento del programa maestro de C me va a decir que yo voy a tener que producir ¿cuántas unidades ahí, en esa semana? Recuerden, 60 unidades. Perfecto. En la semana 4 no tenemos nada, pero en la semana 5 sí tenemos. Y tenemos una doble coincidencia. Tenemos para el producto terminado y tenemos para B. Para el producto terminado teníamos 50 unidades, o sea que ahí tendríamos en la semana 5 50, y dado que preciso una, serían 50 en la semana 5, pero a eso le tengo que sumar 80 para B. Y dado que son B, son 2, son 108 por 2, 16, 160. Pero a eso recuerden que le tengo que sumar las 50 para el producto terminado. O sea, son 160 más 50, esto es lo que nos da los 210. ¿Quedó claro? Luego, en la semana 7 también tenemos para el producto terminado 100 y para el producto B 30. Quiere decir que para B tengo que una demanda de 30 para B, o sea, de C necesitaría 60, y para el producto A terminado necesitaría 100, entonces son los 160 que figuran ahí. Y por último, en la semana, no, ya está, ¿no? Ah, sí, hay uno más, en la semana 9, necesito 30, empezar a ensamblar 30 bicicletas, y para eso necesito 30 componentes C en la semana 9. ¿Pero claro los requerimientos brutos de C? Bien. Hay ingresos pendientes en la semana 6, que vienen dados por 50 unidades, surge de los registros de inventario, y bueno, empezamos con el stock inicial de 40, acuérdense que dentro de esos 40 siempre tengo que mantener 20, en la semana 2 40, en la semana 3 20. Utilicé 20 para bajar a esos requerimientos brutos de 60. Semana 4 nada, 20, semana 5 20, no lo puedo bajar esto, no puedo utilizarlo esos 20 para los requerimientos brutos de la semana 5. En la semana 6 ya me quedan 70 unidades, porque tenía 20 más 50 que me entraron, y al final de la semana 7 me siguen quedando 20 ahora porque utilicé los 50 que entraron para bajar acá de estos requerimientos brutos de 160. Y así me queda hasta el final de la programación. Los requerimientos netos son para la semana 3 40, para la semana 5 210, no pude utilizar ninguno que tenía disponible. Para la semana 7, en vez de 160, le tengo que restar los 50 que me entraron de los ingresos pendientes, 110, y para la semana 9, 30. Y dado que el plazo de entrega es una semana, ahí tengo los lanzamientos de las órdenes de fabricación, las órdenes de compra para C. La semana 2, vayan tomando nota, 40. En la semana 4, 210. En la semana 6, 110. Y en la semana 8, 30 unidades. Les digo que tomen nota porque por ahí les aparece algún insumo o material de menor nivel que el componente C. Creo que no hay en este caso, pero bueno. No creo que no. Pero bueno, está bueno que se acostumbre. Profe, una consulta. Sí. Sí, dale, ¿Por qué dale, en habla. la... No, habla también. Sí, decime. ¿Por qué en la semana 7, 110? Porque a vos te habían entrado 50 en la semana 6, y el stock que vos tenías al final de la semana 6 eran de 70 unidades. Y dado que vos tenés que trabajar con un stock de seguridad de 20, de esas 70 unidades solamente 50 tenés disponible para hacer frente a los requerimientos brutos de 160. Entonces, 160 menos 50, esos son los 110 que aparecen acá abajo. ¿Quedó claro? Y si no, hace como la fórmula que te enseñé. Requerimientos brutos, menos lo disponible, que tenía en la semana anterior. ¿Cuánto era lo disponible? 70 unidades, menos 70, más 20, que era lo que vos trabajás con stock de seguridad. Y eso te da 110. Sí, está bien, había hecho menos 50, perdón. Perfecto. Profe, ¿por qué es 210? ¿No serían, necesito 50 ¿En dónde? de A? En la semana 5, necesito 50 de A. En la semana 5, vos tenés 50 unidades de A y
¿Y de B cuánta tenías? 80. 8 por 2, 16. 160 más 50, 210. Ah, yo tenía. 2 de B, No, fíjate. de B no necesitas 60. No, eran 80 en B. Ah, sí, lo bajé del que estaba subido, está mal. Ahí está, ahora sí me da. Gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, sigamos en el nivel 2. ¿Qué otro tenemos en el nivel 2? Pues ya pasamos al nivel 3. A ver, no me acuerdo. Ahora viene el componente D, que está en el nivel 2, ¿no? También. Recuerden que este tenía repuestos, por eso le dije que hoy tomen nota de los repuestos, ¿sí? Primero vamos a ver lo que te dicen los registros inventarios. Plazo de entrega 1 semana, stock inicial 100 unidades, de seguridad no trabajo, código de nivel 2. Está a la altura del que vimos recién, el T. Muy bien. Vamos a ver, el D. Fíjense que nosotros necesitamos 2 unidades para B. Entonces vamos y nos fijamos en B. En B teníamos en la semana 3, 30 unidades, en la semana 5, 80 y en la semana 7, 30. Y además teníamos los repuestos, que eran la semana 2, 10, en la semana 4, 20 y en la semana 5, 10. Entonces con esos datos vamos a ver cómo confeccionamos los requerimientos brutos. Semana 1, nada. Semana 2, sí. ¿Cuánto? En la semana 2. 10 de repuesto. Los 10 de repuesto, perfecto. En la semana 3, lo único que tenemos es las para B, que están de 30 unidades de B, o sea, 30 por 2, 60 en B. En la semana 3, perdón. En la semana 4, nuevamente repuestos, 20. En la semana 5, ojo, porque tenemos repuesto y tenemos 5 para B. Y en B teníamos que lanzar ahí órdenes de compra y fabricación, 80 unidades de B. Y si preciso 2 de D para hacer B, o sea, serían 160 en la semana 5. Pero le tengo que sumar los repuestos de 10, esos son los 170. Y por último, en la semana 9, no, perdón, en la semana 7, tenemos 30 que tenemos que comprar 30 B, o sea, preciso 2 por 30, 60 en la semana 7. Y ahí tenemos los requerimientos brutos de el componente D. Recuerden que hay repuestos, eran en la semana 2, 10, en la semana 4, 20 y en la semana 5, 10. Y el resto es 2 para B. Bien, ¿hay ingresos pendientes? No. Y ahora trabajo con stock inicial de 100 y no tengo stock mínimo. O sea, trabajé, tengo 100. ¿Puedo hacer frente a estos requerimientos brutos de 10? Sí. ¿Cuánto me va a quedar? 90. Tengo 90. Voy a la semana 3. Tengo estos requerimientos brutos. ¿Puedo hacerle frente? Sí. ¿Y cuánto me van a quedar? 30. Llega a la semana 4. Tengo estos requerimientos brutos. ¿Le puedo hacer frente? Sí. Y me van a quedar 10. Tengo estos requerimientos brutos. ¿Le puedo hacer frente? En parte. Muy poquita parte. 10 puedo destinar. Y después de ahí me queda 0 hasta que termino de planificar. Y ahora yo sé que los requerimientos netos van a arrancar no desde la semana 2 o la 3 o la 4. Van a arrancar en la semana 5. Y van a ser los 170 menos los 10 que tenía disponibles. Y son los 160 que aparecen acá. Y en la semana 7, como los requerimientos brutos son 60, y dado que lo disponible es 0, los requerimientos brutos son iguales a los requerimientos netos de 60. Y dado que tiene un plazo de entrega de 1 semana, corro toda 1 semana y eso es el lanzamiento del programa. Voy a emitir órdenes de compra, órdenes de fabricación en esta fecha. En esa semana, ¿no? Bien. Los dos últimos. El nivel 3. Vamos a empezar por el E. Si ustedes ven la dependencia, es 1 para C. Van a tener que ir y buscar a C. Si ustedes recuerdan de C, teníamos en la semana 2, 40, en la semana 4, 210, en la semana 6, 110 y en la semana 8, 30. Y bueno, si precisamos 1 para hacer C, listo, ya está todo dado. Los requerimientos brutos van a ser eso. 40 en la semana 2, 210 en la semana 4, 110 en la semana 6 y 30 en la semana 8. Pero nos fijamos el plazo de entrega, 1 semana, y tengo stock inicial, 10 unidades, y trabajo con stock o no de seguridad. Y el código de nivel, el último, el 3. Repito lo que les dije recién, voy y me fijo en el lanzamiento del programa de C, y me da que en la semana 2 necesito producir 40 unidades, en la semana 4, 210, en la semana 6, 110, y en la semana 8, 30 unidades. ¿Hay ingresos pendientes? Sí, en la semana 3 de 30 unidades. Arranco. Stock inicial
Stock final, perdón, de la semana 1, 10. Stock final de la semana 2, 0. Lo usé esos 10 para bajar esos requerimientos brutos de 40. Stock final de la semana 3, 30 porque entraron. Stock final de la semana 4, bueno, 0 porque esos 30 que tenía los utilicé para reducir estos 210 de requerimientos brutos. Y después de ahí, hasta que se acaba la planificación, no tengo nada disponible. Los requerimientos netos serían, en la semana 2, 30. ¿Por qué 30? Porque a los 40 de requerimientos brutos le resté los 10 que tenía disponible, y dado que no trabajo con esto de seguridad. Y en la semana 4, 280, ¿por qué? Porque a los 2 10 que tenía, le resté los 30 que tenía disponible, y dado que no hay esto de seguridad, me queda 180. Y en la semana 6, 110, y en la semana 8, 30. ¿Por qué? Porque los requerimientos brutos coinciden con los requerimientos netos porque no hay nada disponible. Y dado que el plazo de entrega es de una semana, corro toda una semana. Corro toda una semana y ahí tengo los lanzamientos del programa. El lanzamiento del programa, emisión de órdenes de fabricación, emisión de órdenes de compra o emisión de órdenes de ensamble. Supongamos que lo compramos, esta es la materia prima, o sea, yo se la compro a un proveedor, emito órdenes de compra. Recuerden todo para qué, ¿no? Todo esto para qué. Todo porque el programa maestro de producción quería entregar 50 unidades, no sé si son 1000 o lo que sea, ¿no? 50 bicicletas en la semana 6, 100 en la 8 y 30 en la 10, en la semana 10. Y ahora vamos a ver bien el resumen. Y por último, el componente F. Es lo mismo que recién para C. Tenemos que ir y mirar el lanzamiento del programa de C. Antes que eso, plazo de entrega, una semana. Stock inicial 50. No trabajo con stock de seguridad y es el código nivel 3. Voy y me fijo en el lanzamiento del programa de C y obtengo que en la semana 2 necesito 40 unidades, en la semana 4 210, en la semana 6 110 unidades y en la semana 8 30 unidades. No hay ingresos pendientes. ¿Trabajo con stock de seguridad? No, 0 stock de seguridad. Tengo un stock inicial de 50, que eso me van a ayudar para no tener requerimientos netos al final de la semana 2. Me va a quedar en stock 10, al igual que en la semana 3, y después a partir de la semana 4 ya me queda nada disponible para utilizar en los requerimientos brutos. ¿Por qué? Porque no tengo más entrada, no hay ingresos pendientes ni nada. Los requerimientos netos surgen recién a partir de la semana 4, de 200, que surgen de la diferencia entre los 210 de requerimientos brutos menos lo que tenía disponible, porque no hay stock de seguridad ahora. Y en la semana 6, 110, y en la semana 8, 30 unidades. Los lanzamientos del programa, dado que el plazo de entrega de una semana, es en la semana 3, 200, en la semana 5, 110, y en la semana 7, perdón, en la semana 7, 30. Y si ustedes me siguieron y fueron tomando nota e hicieron el resumen de esta planilla, cuál es el informe que va a surgir de esta planificación o el que ustedes tendrían que surgir, sería el siguiente. Tendrían un tipo de planilla, y en esa planilla, semana a semana, de acá a la 9ª semana, hacer la planificación. ¿Sí? La planificación del requerimiento de materiales, MRP, por sus siglas en inglés. ¿Cómo sería esa planificación? En la primera semana, ¿qué encontraron? A ver, el que me siguió. ¿Nadie? Del E 30 necesito unidades. 30. Componente, 30 de quién. el componente. componente E. A ver, vamos a ver. Exacto, 30 unidades de E nomás. Esto es lo que tengo que emitir. De acá a una semana, emito una orden de compra, una orden de fabricación, un ensamble, 30 de E, perfecto. De acá a 2 semanas, ¿qué hago? Ahí lo vieron cuando cayó, no importa, ya está. 40 de C. 40 unidades de C. Eso lanzo esa orden de compra o orden de fabricación. En la tercera semana, había bastante cositas que hacer en la tercera semana. Miren, 20 unidades de B, lanzo la orden de compra o de fabricación interna. 180 de E y 200 de F. En la semana 4, 210 de C, 160 de D. En la semana 5 tengo que hacer bastante cosas también. Lanzo la orden de ensamble de 50 unidades, 50 bicicletas, pido al proveedor o mando a producir internamente 80 unidades de B, 110 de E y 110 de F.
En la semana 6, pido al proveedor o fabrico internamente 110 de C, 60 de D. En la semana 7, orden de ensamble de 100 unidades de 100 bicicletas. Pido a mi proveedor 30 unidades de B, 30 de E y 30 de F. De acá a 8 semanas, 30 de C. Y en la semana 9, mando a ensamblar las últimas 30 bicicletas. ¿Todo esto para qué? Todo esto hago. ¿Todo esto para qué? Para que en la semana 6 poder entregarle 50 unidades a mi cliente, en la semana 8 entregarle 100 unidades a mi cliente y en la semana 10 30 unidades a mi cliente. Además de vender el repuesto ese que ustedes ya saben. En la semana 2, 10 unidades del repuesto, 20 unidades en la semana 4 y 10 unidades en la semana 5. Y esto es la planificación del requerimiento de materiales. Esto es lo que me olvidé de hacer en el primer ejercicio porque era fácil, era chiquito y lo veíamos mentalmente, lo teníamos en la cabeza. Pero cuando ya se complejiza, y acá está el punto. Imagínense fabricando un auto. Obviamente esto se lo va a dar todo una máquina, va a ser una máquina. Nosotros lo que hicimos fue una abstracción a un sencillo caso, ¿sí? Y ustedes después con un computador ya están en condiciones de, luego de hacer la programación del software adecuada, poder emitir estas planillas con una planificación de acá a 9 semanas. ¿Se entiende? ¿Quedó claro el ejercicio? Bien, creo que era todo, ¿o hay algún otro? Dejo de compartir. Bueno, si ya está todo claro, vayan aprendiendo que les tomo lista y con eso vamos a dar por terminada la clase entonces. Si no hay dudas, ¿hay alguna consulta? ¿Estuvo entretenida? ¿Se aburrieron? ¿Qué les pareció la clase? No era difícil, ¿no? ¿Era más o menos lo que le dieron en la teoría? No vimos casos así prácticos. Ah, bueno, pero más o menos las características. Yo creo que quede claro esto. En un examen final se van a enfrentar con definir la producción por montaje, cuáles son las características, decime cuál es la problemática y decime cómo la solucionás. Para eso están las herramientas. Claro, la herramienta. Vi desaprobar exámenes porque no sabían decir MRP. Así que espero que MRP les quede en la cabeza, que lo asocien con planificación de requerimiento de materiales. Recuerden que no tuvimos en cuenta la capacidad para nada, ya sea la capacidad de las máquinas o la capacidad de la mano de obra, no lo tuvimos en cuenta. Y solamente nos dedicamos al MRP1. ¿Sí? Bueno, si no hay dudas, no hay consulta, les deseo muy buenas noches y nos estaremos viendo el próximo jueves con proyectos seguramente. ¿Sí? Después a la noche comparto el material didáctico y comparto la clase para que la vuelvan a ver. ¿Sí? Muy bien. Que tengan muy buenas noches, chicos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Nos vemos. Profe, igualmente. Hasta luego. Buenas noches, profe, gracias.